Hola, ¿qué tal, bricolocos? Bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar a hacer vosotros mismos esta preciosa mesa. Es una mesa muy versátil, es una mesa que os puede valer como mesa de juegos, mesa de comedor, mesa de escritorio o simplemente como una mesa auxiliar. Es una mesa bonita, es una mesa barata, es fácil de hacer, es plegable y además tiene luces. En fin, no me voy a enrollar, de modo que voy a enseñar cómo hacer vosotros mismos esta mesa. Así es que cogeros bien al asiento que nos vamos. Dentro vídeo. Para empezar vamos a marcar y cortar todas las piezas conforme a los planos que tenéis disponible en la página de Facebook. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. También os voy a dejar un croquis para optimizar el corte de los tableros. Si no tenéis sierra circular también se puede hacer con caladora. Bueno, como no os quiero aburrir con todos los cortes, voy a avanzar un poquito. Vale, pues una vez tenemos ya los tableros cortados y las piezas preparadas, vamos a empezar a ensamblar la mesa. Empezaremos con el cajón de abajo. Para ello vamos a coger una pieza de 40 x 72 y dos de 19 x 72, de modo que la de 40 x 72 quedará por dentro de la de 19. Una vez hayamos hecho esto, cogeremos la de 30 x 70 y le pondremos las bisagras a modo de puerta. Cuando hayamos acabado, haremos otra vez la misma estructura, pero con la puerta por el otro lado. He comprado esta bisagra de diseño retro. Aunque esto va a gustos, yo creo que le quedarán súper bien a la mesa. Con retales de los cortes me he preparado unos tableros que voy a marcar y cortar para unir las dos partes de la base. Y ahora es el momento de darle una capa de barniz al cajón, ya que luego cuando pongamos el tablero encima nos va a resultar muchísimo más difícil. El tema de diseño interior del cajón lo dejo al gusto de cada uno. Yo, por ejemplo, en otras mesas que he hecho como esta, he puesto estantes para poner los juegos. También se me ha ocurrido alguna vez, aunque no lo he hecho nunca, el hacer un botellero. O podéis hacer incluso las dos cosas. Así es que darle vueltas y diseñar el interior de vuestra mesa a vuestro gusto. Ahora vamos a montar el tablero principal, que es de 50 x 120. Nos tenemos que asegurar que quede bien centrado por los cuatro lados. Ahora que ya tenemos la tapa atornillada a la base, vamos a ponerle el tapete. Lo centraremos y lo graparemos. Ahora le pondremos el tapete a las aletas y cuando se lo hayamos puesto uniremos las aletas con la tapa mediante unas bisagras. Bueno, pues más o menos tiene que quedar así. No tiene que llegar hasta los bordes, porque aquí vendrán los apoyabrazos y todo esto no se va a ver. Entonces no es necesario, como os he dicho antes, que llegue hasta los bordes. A partir de ahora ya vamos a empezar a trabajar aquí en el suelo, porque nos va a ser mucho más cómodo. Mirad, venid, que quiero que veáis una cosa. Mirad, aquí le he hecho un agujerito, ¿vale? Y llega, ahí entra en el cajón, luego esto le pondremos ahí una grapa para que quede tenso y no se vea apenas. Y así luego le daremos luces a nuestra mesa. Bueno, pues he comprado unos listones como este, que tiene 34 x 21, y vamos a cortarlos para ponerlos por todo el perímetro de la mesa, que quede más o menos así. Luego cortaremos otros para ponerlos por dentro.
tenemos que ponerlo 2 centímetros por dentro del apoyabrazos. Así le damos un poquito de profundidad. Luego apoyaremos los apoyabrazos y ya cuando hayamos terminado todo pondremos la tira de LEDs. Si tenéis alguna duda, enseguida veréis cómo queda. Bueno, pues así es como quedaría. La parte de fuera ya la he atornillado, la de dentro aún no, porque esta cara de aquí adentro quiero pulirla muy bien, ¿vale? Lijarla, barnizarla y volverla a lijar para que quede muy lisita y poder poner la tira de LED sin que tengamos ningún problema de descuelgue. Aquí en esta pieza veis que la he cortado porque cuando la aleta pliega, esta pieza no se va con la aleta, se queda en la parte principal del tablero. Así es que nada, voy a barnizar y ya veréis cómo no tarda nada. Bueno, pues ya tengo todas las piezas barnizadas. Las he dejado 24 horas secando y ahora les voy a dar una manita de lija. Cuando termine empezamos a montar. Esto está chupado. Pues ahora que ya tenemos montados los listones interiores voy a poner la tira de LED. Aquí le dejaré una pequeña vaga para que cuando pliegue la mesa sobre. Digamos que empezaría a partir de ahí. Vale, pues ya tengo montada la tira de LEDs y ahora lo que voy a hacer va a ser poner los apoyabrazos. Como no quiero que quede ninguna marca de tornillo de clavo por aquí arriba, lo que voy a hacer va a ser ponerlo con un poquito de cola blanca y unos gatos. Luego lo dejaremos secar y casi tenemos hecha nuestra super mesa. Así es que vamos a ello. Vale, pues ya tenemos nuestra mesa acabada y dentro de casa. Después de poner los apoyabrazos, le di un barnizado general a todo y la dejé secar 24 horas. Luego le di un poquito con el papel de lija, pero muy suave y con el grano muy fino para quitarle todas las pequeñas impurezas que pudiera tener. Y se ha quedado perfecta, como veis, se ha quedado estupenda. Luego ya solo nos quedaba hacerle un par de cositas, como por ejemplo ponerle ruedas, ¿vale? Pero en este caso, en esta ocasión, no se las he puesto debajo, se las he puesto más tipo como las neveras. No tocan el suelo y únicamente tocan cuando levantas de un lado y la puedes mover sin ningún esfuerzo. También le he hecho estas piececitas en forma de L, que son para poner debajo de las aletas para cuando abramos la puerta quede completamente encajada y no se pase de ahí y quede en su sitio exacto. Y de lo que más contento estoy es del metraquilato, porque esta mesa la había hecho varias veces, pero ninguna de ellas le había puesto metraquilato por encima y me parece que queda súper chulo y además le da una versatilidad a la mesa que antes no tenía. Ahora, como os he dicho al principio del vídeo, podemos utilizarla de mesa de juegos, de mesa de comedor, de escritorio o de mesita auxiliar. Para poner el metacrilato, lo primero que hice fue fabricarme unos listones de medio centímetro con retales de los tableros. Luego los lijé y les di una capita de barniz. Compré una placa de 1 metro por 1 metro y 3 milímetros de espesor. La puse encima de la mesa, la marqué y luego la corté con la sierra circular. También se puede cortar con la caladora. Con la radial es menos recomendable. Después puse los listones al borde de los apoyabrazos 3 milímetros por debajo, para después simplemente apoyar los cortes de metraquilato. Bueno, espero que os haya gustado y si es así, suscríbete, dale me gusta y dale campanita para que te avise de cuando hay nuevos vídeos. Bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta o incluso alguna mejora, que seguro que la tenéis, escribidlo en los comentarios o en la página de Facebook y os intentaré contestar cuanto antes. Así es que intentar hacer la mesa, enviarme las fotos con vuestras mesas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, bricolocos!